Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal y esta vez vamos a tratar un tema sobre física cuántica, ¿no? La naturaleza del principio de incertidumbre de Heisenberg, si es realmente una ley de la naturaleza y cómo se deriva. Todo esto viene a una petición que me hizo Alfredo en YouTube, al cual muchos de vosotros lo conocéis, que quería saber cómo Heisenberg derivó su principio de incertidumbre, dado que, bueno, pues es un principio que se considera una ley de la naturaleza. Si os interesan estos temas, si sois nuevos en mi canal, pues también os invito a suscribiros. En fin, en principio, normalmente yo no hablaría por el momento en el canal sobre temas de física cuántica, porque no estoy subiendo un curso de física cuántica en estos momentos, me estoy centrando más bien en física relativista y muchos de los conceptos que yo entiendo que tengáis interés en ellos, pero muchos de los conceptos y los principios de la física cuántica necesitan realmente una formación mínima en física cuántica y por el momento pues no la estoy subiendo. Sin embargo, aquí voy a hacer una excepción porque es uno de mis temas favoritos, el principio de incertidumbre. Y recientemente, el año pasado, de hecho, publicamos un trabajo donde hablábamos del principio de incertidumbre de Heisenberg y su relación con la cantidad de espacio mínimo en el espacio-tiempo relativista y por eso, pues bueno, me he lanzado a realizar este vídeo. Este vídeo pues consta de dos partes. En la primera voy a introducir algunos de los conceptos más importantes sobre la naturaleza del principio de Heisenberg y las funciones de onda y de la mitad del vídeo hasta el final vamos a derivar el principio de incertidumbre, pero de una manera que, aunque es rigurosa, es mucho más sencilla de entender para aquellos de vosotros que no habéis estudiado física cuántica. Así que intentaré ser lo más sencillo posible. A ver si lo consigo. La física cuántica es una rama de la física que está basada en dos pilares fundamentales. El primero de ellos, y fue una de las razones por las cuales se comenzó a derivar y por la cual se le da nombre, es que la energía y también el momento están cuantizados. Es decir, no podemos tener cantidades de energía o cantidades de momento más pequeñas que lo que se denomina un cuanto de energía. Pero el segundo gran principio, y que es quizás el más importante, es que podemos representar los sistemas físicos, todos, no solo en física cuántica. La física cuántica es una teoría que subyace al resto de teorías. Cualquier sistema físico se puede representar mediante una función de ondas y durante mucho tiempo los físicos estuvieron analizando esa naturaleza de la función de ondas, qué significa, qué no significa, pero no nos vamos a meter en estos fregados por el momento. Pero dos de las consecuencias de considerar los sistemas físicos como funciones de onda fueron que, bueno, Heisenberg en particular estableció un marco matemático estadístico para estudiar los fenómenos de la física cuántica, Planck y Heisenberg, y también Einstein, que no se me olvide, Einstein fue quizás el primero que propuso que el cuadrado de la función de ondas era la probabilidad de encontrar una partícula en una zona del espacio. Y el segundo pilar derivado de esas funciones de ondas es el principio de indeterminación o el principio de incertidumbre de Heisenberg, que determina muchos de los procesos físicos en física cuántica. Pues vamos a hablar sobre este principio y cuáles son sus consecuencias, y si podemos considerar el principio de incertidumbre como una ley fundamental de la naturaleza.
En primer lugar, ¿qué es el principio de incertidumbre? Porque estoy convencido de que muchos de vosotros pues, tenéis una cierta preparación en física, en algunos casos en física secundaria, otros a nivel universitario, muchos de vosotros habéis buscado en YouTube, ¿no? Pero voy a intentar ser muy riguroso. ¿Qué es el principio de incertidumbre? Pues bueno, en primer lugar vamos a considerar aquí una partícula macroscópica, un pedazo de roca de granito, del cual conocemos, no sabemos nada de física cuántica, pero sí que conocemos su posición, está aquí, y su momento. Por el momento de esta roca, valga la redundancia, es cero. Y en la física clásica, si estudiamos su movimiento, en todo momento de su trayectoria podemos conocer tanto la posición como el momento de esta partícula gorda con absoluta precisión. Podemos observarla sin interferir con su trayectoria. Si medimos la posición y el momento, podemos hacerlo con total precisión. Es decir, que no tenemos ningún margen de error, ningún intervalo en posición o intervalo en momento debido a un error en la medición. En la física cuántica es diferente, porque las partículas son más pequeñas y lo que distingue la física cuántica de la física clásica o de la física relativista es que en la física cuántica se ponen de manifiesto fenómenos en los que no podemos despreciar la constante de Planck en las ecuaciones. En la física clásica y en la física relativista podemos considerar la constante de Planck como cero. Es tan pequeña que la podemos despreciar. Pero en los fenómenos fuertemente cuánticos no podemos despreciar la constante de Planck. Eso es lo que nos define que un sistema físico sea cuántico. Pues en uno de estos sistemas tenemos aquí una pequeña partícula y como veis, pues es difícil para nosotros, que somos partículas macroscópicas, pues identificar exactamente dónde está, ¿no? Dónde está, cómo se mueve, va fluctuando, a veces está aquí, a veces está allá. Y en el mundo subatómico, pues en vez de dar una posición y un momento exacto, lo que podemos hacer es dar una posición media de la partícula, pues sí, está por aquí y el medio de la partícula es este, ¿no? ¿Por qué? Porque está fluctuando su posición. Y lo mismo con el momento. Decimos, bueno, el momento medio de esta partícula es cero. Si calculamos todos los momentos, se anulan, si lo veis aquí. Entonces, si hacemos la media de los momentos en esta partícula, pues está aquí. Pero, sin embargo, tenemos un cierto error. La media, pues sí, está bien, pero en cada momento se va moviendo la partícula. Y lo mismo con su posición. No somos capaces de proporcionar una posición exacta. Diremos, bien, pues la media de la posición y momento de esta partícula es cero, pero tenemos unas desviaciones, un intervalo de posición y un intervalo de momento, que suponen pues un error, ¿no? Un error dentro de la medida. Asociados a estas posiciones medias, como ya he dicho, hay un error en la precisión de la posición y en el momento. Esto es más o menos un intervalo en posición, ¿no? Pues si esto es cero, porque la media de la posición, si aquí fijamos el origen de coordenadas es medio, pero puede ser más o menos 3, ¿no? Se va moviendo la posición más o menos con un error entre 3 unidades hacia adelante y 3 unidades hacia atrás, que es lo que implica este más y este menos. Menos un intervalo en la posición, un delta X. Y lo mismo podemos hacer con el momento, ¿no? Podemos obtener un momento medio y un más menos intervalo en el momento. Estos intervalos se pueden interpretar como desviaciones estándar en las posiciones y en los momentos, y esto ya son variables estadísticas, y yo soy consciente de que muchos de vosotros pues quizás no tengáis una preparación potente en estadística que sería absolutamente necesaria para poder derivar el principio de incertidumbre de manera, digamos, estándar, ¿no? Pero, sin embargo, yo tengo un curso en el canal de estadística, os pondré un enlace un poquito más tarde, en el cual podéis acceder a pues estos temas y aprender qué es la desviación estándar.
También sucede lo mismo a la partícula cuántica cuando se mueve, ¿no? Pues tenemos aquí la partícula cuántica y al contrario con la clásica, sí, pues podemos ver más o menos por dónde va la trayectoria, pero en todo momento pues va a exhibir un cierto error en posición y momento. Aquí tenéis, dentro de mi canal, tenéis disponible el curso de estadística básica, está más bien dirigido a biólogos, pero bueno, sustituís la palabra elefante por partículas y obtendréis exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es un curso muy sencillo y os animo también a visualizarlo pues para entender esos conceptos estadísticos que necesitaremos, quizás no en esta lección, pero sí en un futuro cuando abordemos la física cuántica. Cuando se enseña el principio de incertidumbre dentro de las clases de física, incluso a nivel universitario, se suele asociar con un fenómeno asociado al proceso de medición, lo que se denomina el efecto observador. Y, por ejemplo, pues si tenemos aquí una roca gorda, muy grande, de granito, y queremos observar a esta roca con luz para poder medir su posición y su momento, pues bueno, tenemos aquí un fotón que es muy chiquitín, tenemos aquí una roca gorda, lanzamos el fotón para observarlo, el fotón rebota y nosotros, que estamos aquí con el ojo de Saurón, que somos el observador, detectamos, mediante la información que recibimos del fotón, pues dónde está la roca y cuál es su posición y su momento. ¿Por qué? Porque por mucho que choquen los fotones con la roca, apenas van a influenciar en el comportamiento de la roca, ¿no? Y esto sería pues la física clásica. Si nos movemos a la cuántica, ¿de acuerdo? En este caso, tanto la posición como el momento se ven inalteradas por el efecto observador, por ese efecto provocado por el fotón que lanzamos para poder observarlo. Pero el efecto observador para una partícula subatómica es muy potente, es realmente potente. ¿Por qué? Porque ahora el fotón le golpea a toda velocidad, la partícula subatómica sí que queda afectada por ese fotón que hemos lanzado para observarlo, porque tienen tamaños y energías similares y nosotros con el ojo de Saurón observamos la partícula cuando estaba aquí. Pero el problema es que la partícula ya no está aquí. La partícula está ahí. Y en ese proceso de observación hemos interferido con el proceso físico y ya no podemos proporcionar una posición y un momento con absoluta precisión, porque hemos movido la partícula. Es así como se suele enseñar el principio de incertidumbre y se puede llegar a él pues con la longitud de onda del fotón, el tamaño de la partícula, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero de esta manera podemos proporcionar, repitiendo este experimento, pues una media en la posición con un error en la posición y una media, perdón, en el momento y una media de posición con un error de posición asociado al experimento, ¿de acuerdo? Entonces, en todos estos experimentos, esto de aquí, que en física clásica sería 0, aquí ya tienen unos valores mayores de 0, así que siempre va a haber un error asociado a la posición y un error asociado al momento en un sistema físico. La medida altera la posición y el momento, pero esto no es el principio de incertidumbre. Ojo, esto es el efecto observador. Y podemos derivar, utilizando este tipo de aproximación, pues una desigualdad de este estilo, ¿no? El error en la medición de la posición de la partícula multiplicada por el error en el momento va a ser mayor o igual que la constante reducida de Planck dividido entre 2. Entonces, como veis, hay un límite que estamos poniendo a la precisión en la medida y la posición. Si esto fuera 0,
que es lo que sucede en la física clásica, o si consideramos que la constante de Planck es cero, ahora sí que podíamos medir con absoluta precisión la posición o el momento. Una medición de absoluta precisión implicaría que el intervalo de x es igual a 0, el intervalo de momento es igual a 0 y entonces cumpliríamos esta igualdad si esto fuera 0. Pero al no ser 0, ni el intervalo de posición ni el intervalo de momento pueden ser 0, porque entonces tendríamos que 0 es mayor o igual que la constante reducida de Planck dividido entre 2. No cumpliríamos esta desigualdad. ¿Y por qué tenemos que considerar esto una ley fundamental de la naturaleza? Porque cuando se enseña con estos ejemplos, pues a todos los alumnos le queda la duda de si realmente esto es una ley de la naturaleza, ¿no? De hecho, Einstein decía, bueno, si conociéramos con total precisión todos los valores del fotón, de la partícula que golpeamos, tal, podríamos identificar con absoluta precisión y absoluto momento la posición de todos en el sistema. Y sin embargo, los físicos cuánticos decían que no, que era una ley fundamental de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque lo que os he enseñado antes es el efecto observador, no el principio de indeterminación o el principio de el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿de acuerdo? No es el principio de indeterminación de el principio de incertidumbre de Heisenberg, el principio de indeterminación de Heisenberg, es una propiedad intrínseca de las funciones de onda. Es una consecuencia matemática de las funciones de ondas. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto anteriormente era el efecto observador. Y Heisenberg se lo inventó como un experimento mental para poder proporcionar un ejemplo práctico de las consecuencias del principio de incertidumbre. Pero no es el principio de incertidumbre, pero sí que es una consecuencia de ese principio de incertidumbre. Pero los físicos en aquella época no eran tan matemáticos y necesitaban ejemplos un poquito más prácticos y físicos. Pero el principio de incertidumbre es una propiedad que es una propiedad matemática intrínseca de las funciones de onda. Y si consideramos que todo fenómeno físico se puede describir con una función de ondas, que es lo que se considera actualmente la física, que toda la física que conocemos, todas las teorías subyacentes de física, están supeditadas a una función de onda, con la teoría de campos cuánticos, etc. Si consideramos que todo fenómeno físico se describe como una función de ondas, entonces el principio de incertidumbre se cumple siempre al ser una propiedad intrínseca de las funciones de onda. Que voy a intentar explicarlo sin meterme mucho en las matemáticas de la física cuántica pura y dura. Vamos a hablar de los conceptos de las funciones de onda para entender qué es el principio de incertidumbre, que en física clásica de ondas se llama de otra manera. Aquí tenemos la función de ondas y ponemos, como por ejemplo, una función de seno y tenemos aquí k, que es el número de ondas, que en física cuántica es el momento, que también puede ser la frecuencia, multiplicado por la posición que tenemos en la onda. Es una función típica, tienes aquí el momento y la posición, y para representarla, para poder representar esta función, digamos gráficamente, podemos considerar esta función como una función exclusivamente de la posición. ¿Qué implica eso? Bueno, pues ponemos que la función de ondas depende como variable de la posición, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestro seno multiplicando k, que en este caso va a representar nuestro momento o la frecuencia de la onda,
multiplicada por la posición. Y ponemos la posición en rojito porque esta posición puede adquirir cualquier valor, es una variable. Y esta va a ser una función de ondas dependiente solo de la posición. ¿Vale? K en esta ecuación es un número, es una constante. Podríamos poner aquí 8, por ejemplo, o 53, pero va a ser un número, no es una variable de la función. En esta representación de la función de ondas como función de posición. K es un número. Entonces podemos poner, pues, por ejemplo, con K igual a 1, pues variamos la posición de la función de ondas y obtenemos pues una bonita función de ondas como esta, ¿vale? Pero esto es una función de ondas determinada, es esta, donde cambia la posición, x es la variable, pero k es un número que tenemos que fijar. Y esta es la longitud, esta es la función de ondas con k igual a 1. Con k igual a 5, pues si fijáis la frecuencia aumenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el momento, la frecuencia de la onda. Pero sigue siendo una función, aquí sería un 5x, es una función donde lo que cambia es la posición, pero no el momento. El momento lo fijamos como el número 5. Y tendríamos otra función de ondas con k igual a 5x. Es decir, lo siento, que la función de onda sería seno de 5x. Y podríamos hacer lo mismo, pues oye, en vez de k igual a 5 ponemos k igual a 10, pero esta es otra función de ondas, donde la variable sigue siendo la posición y k es una constante. Esto es una representación de la función de ondas con respecto a la posición, una representación en el espacio de posiciones. K es un valor de momento o frecuencia específico. Está relacionado con la frecuencia. Pero la misma onda, es decir, la misma información, el mismo gráfico, podemos obtenerlo considerando la función de ondas como una función de momento. Entonces tenemos aquí la función, pero esta vez la función de ondas lo que va a tener como variable es el momento, k, y por eso lo ponemos en color rojito, es seno de kx. Y aquí x va a ser un número, como antes, ¿no? Ahora el momento es la variable, es lo que va a variar, y x representa valores fijos y constantes de posición. Por lo tanto, tendríamos, pues, cómo es la onda en posición 1 cuando variamos el momento. Y tendríamos pues los mismos gráficos que habéis visto anteriormente, pero con la diferencia que no es una diferencia banal. La diferencia es que esta función de ondas tiene el momento como variable, no la posición. Esta posición de aquí es un número. Así que o representamos una función de ondas en base a su momento, o representamos la función de ondas en base a su posición. Pero si intentamos mezclar los dos parámetros como variables, el resultado que obtenemos va a ser un galimatías que no va a corresponder ni a la función de ondas en representación en el espacio de posición o la del momento, ¿de acuerdo? Será una cosa totalmente diferente, ¿no? No podemos tener una función de ondas con la posición y momento, ambos como variables, porque es un galimatías, ¿vale? No podemos tenerlo, o lo representamos de una manera o lo representamos de otra. Y de aquí, de esta imposibilidad de representar la función de onda simultáneamente como momento y posición, es de donde deriva el principio de incertidumbre. Para poner un ejemplo, porque el principio de incertidumbre tenía otro nombre en física antes de que se redescubriera en física cuántica. Así que, para introduciros al concepto antiguo, y veréis que muchos de vosotros lo vais a reconocer, vamos a utilizar los vectores, ¿de acuerdo? Vamos a coger dos vectores. Para ello os recomiendo haber visualizado primero el curso de relatividad especial,
que tengo en mi canal para poder entender cómo representamos vectores contravariantes y covariantes y cómo transformamos unos en otros. Así que yo voy a poner este ejemplo porque para aquellos de vosotros que ya lleváis un tiempo siguiendo el canal os va a ser mucho más sencillo entenderlo. ¿Vale? Tenemos pues esta función de ondas que está aquí en representación de la posición en el espacio de posiciones y podemos representarlo pues como si fuera un vector contravariante siendo x ¿cómo se llama? El índice contravariante x, el que nos representa un vector con las x posiciones, ¿de acuerdo? Esto nos representa un vector y el vector va a tener un valor que va a depender del valor de x como variable y esta es nuestra representación como un vector contravariante en función de x de nuestra función de ondas. Y podemos tener también nuestra representación como momento. Y la representación de momento la vamos a representar como un vector, pero en vez de ser contravariante, este va a ser covariante. Es la misma función de ondas, como muchos de vosotros habréis identificado, pero una es una representación contravariante con la variable x y esta es una representación covariante donde el momento nos va a representar a nuestro índice covariante k. Esto nos indicaría que esta función de ondas es una función de la variable k. Y para distinguir el momento de la posición, uno es contravariante y el otro es covariante. Es una manera de distinguirlos. Y como son la misma función, son los mismos vectores, recordad las lecciones de notación tensorial, podemos transformarlos, como vosotros ya sabéis, de uno a otro y de este a este, como si fueran vectores. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos mediante contracción con un tensor métrico. Fijaos, aquí tenemos nuestra función de ondas en función de la posición x, como un vector contravariante. Y mediante contracción con un tensor métrico que tiene dos índices covariantes, el índice k y el x que está aquí, este x se va a anular con este y nos va a quedar una función transformada donde sobrevive el índice k. Es decir, necesitamos introducir una función aquí que va a ser en el mundo de los vectores el tensor métrico para transformar una representación de la función de ondas con variable de posición en una función de ondas con variable en momento o frecuencia. ¿De acuerdo? Aquellos de vosotros que os suene a chino, os recomiendo visualizar el curso de relatividad especial, sobre todo las lecciones en notación tensorial. Esto, si lo desglosamos, como sabéis, la contracción es un sistema de representar un sumatorio donde cogemos la función de ondas en la posición 1 y se nos contrae con el tensor métrico aquí con x1 sumado con la misma operación pero con x2 sumado con x3. Vosotros que ya habéis estudiado la notación tensorial habréis reconocido que esto de aquí es el desglose de la contracción del vector con el tensor métrico, porque esa contracción implica un sumatorio sobre el índice que se contrae. Y esto es muy importante porque fijaos, lo que sucede es que lo que antes era una variable con diferentes posiciones, x1, x2, x3, x infinito, mediante esta multiplicación y sumatorio nos desaparece la x como variable, desaparece este índice y se nos sustituye la función con otra variable k, que es la que sobrevive en nuestra representación de la función de ondas como momento. ¿De acuerdo? Fijaos, esta es una operación muy interesante. ¿Por qué? Porque en la física de ondas esta operación se llama transformada de Fourier. Transformamos una función de ondas en base a la frecuencia o aquí en el momento. En física cuántica podemos transformar en la frecuencia en posición y posición en frecuencia. Y mediante
una función que se llama transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa más que una transformación de una función cuya variable es x en k o viceversa. Y simplemente para que lo sepáis, las transformadas de Fourier, como son variables continuas, no son un sumatorio, sino que es una integral, que es básicamente un sumatorio. Esto es lo que nos haría como si fuera el tensor métrico, y aquí tendríamos el sumatorio en x, ¿de acuerdo? Como si fuera una contracción de variables, pero en vez de con un tensor métrico, pues con esta función. Y esto lo que nos hace es dejar k como nuestra nueva variable, pero con una función ahora de ondas dependiente de la frecuencia y no de la posición. Y podemos hacer lo mismo, podemos reconstruir una función de ondas, pero esta vez en función de la posición, a partir de aquella que tenía la función en momento o en frecuencia, pues por lo mismo con una contracción, un sumatorio, una multiplicación con todos los valores de k desde menos infinito a más infinito. La idea es que podemos transformar una función entre una y otra, pero no podemos tener una función dependiente de las dos variables. Así que vamos a resumir gráficamente lo que esto significa y entonces os daréis cuenta de que el principio de incertidumbre es una consecuencia de esas transformaciones de Fourier, que no podemos representar una función de ondas de manera simultáneamente con momento y con posición. Vale, os voy a dar dos funciones de onda, ¿vale? Pero con una condición. Vamos a estimar las frecuencias midiendo solo la posición de la función de ondas de la manera más precisa posible. La medición más precisa, obviamente, es evaluar la función de onda en un solo punto del espacio, ¿no? Nos ponemos aquí y esta cosita azul que veis aquí en medio de este circulito azul es el punto que os doy de las dos funciones de onda. Aquí tenemos una función de onda, os he ocultado la información y os doy un pequeño intervalo de x que se aproxima a un punto, de tal manera que sabemos que nuestra función de ondas está aquí, con mucha precisión. Y la otra función de ondas, pues bueno, más que un punto, es una rayita de este estilo. Y entonces os digo, en base a esta información, ¿qué frecuencia creéis que está asociada a la función de ondas de arriba y la de abajo? Pues bueno, es que este punto puede equivaler a cualquier tipo de frecuencia, ¿no? Por lo tanto, la estimación de la frecuencia, el intervalo de error que podemos dar en la frecuencia, pues puede llegar a ser infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un punto aquí. Es imposible el poder estimar de manera precisa la frecuencia de esta onda. Y lo mismo aquí, ¿no? Las frecuencias que podríamos estimar van desde 0 hasta infinito. Puede ser cualquier cosa. Bien, os voy a dar un poquito más de información en posición. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que ahora os digo, la función de ondas tiene una posición entre este intervalo y este intervalo. Este poquito que hay aquí y este. Ya veis, al menos podemos distinguir que las dos funciones pues tienen frecuencias diferentes simplemente por la pendiente que tienen estas ramas de las funciones de onda. Entonces, pues bueno, midiendo más o menos por aquí, pues yo digo, sí, si está así, pues bueno, pues puede ser así, más o menos, o igual un poquito más así, o quizás un poquito menos inclinado, pues ya os puedo dar un cierto rango de frecuencias que puede ir de A a B y aquí abajo pues de C a D, ¿no? Ya vemos que las frecuencias van a ser diferentes. ¿Qué es lo que sucede? He ampliado el intervalo delta X, os he dado más información en posición, más información me refiero, más variabilidad en la posición, os la he proporcionado y eso os permite al menos dar una estimación en la frecuencia de las ondas pues un poquito más precisa que antes, ¿no? Podemos acotar las frecuencias un poquito mejor, pero todavía sigue siendo difícil. Ahora os voy a dar un intervalo de posición incluso mayor, como este. Esto es otra cosa. Aquí fijaos que la precisión en la posición pues es menor. ¿Por qué? Porque os doy información que va desde este punto hasta este punto. Esto es delta X, ¿no? Pero esto nos permite ya dar un cierto valor
más preciso a la frecuencia que pueda tener esta onda, el número de ciclos por segundo, por ejemplo, ¿no? Y en esta pues es ya muchísimo más claro. ¿Por qué? Esta tiene una frecuencia mayor que esta y esto nos permite que con este delta X pues tengamos un valor bastante preciso de la frecuencia. Siempre asociado a un error, obviamente, ¿no? Pero tenemos un delta X que está asociado a un cierto error en la frecuencia que va siendo cada vez menor. Cuanta más es la variación, más indeterminada es la posición de nuestra onda, más precisa es la frecuencia que podemos calcular. Y finalmente, imaginaos que obtenemos toda la información en posición X de nuestra función de ondas y ahora ya sí podemos calcular una frecuencia bastante precisa tanto en un caso como en el otro. Y este proceso de proporcionar todos estos valores e integrarlos en una función de esta manera es una integración de todas las posiciones de la onda, ya nos proporciona una información precisa sobre la frecuencia de nuestra onda. Y es ese juego entre el intervalo de posición que yo os proporciono y el intervalo de frecuencia que podemos calcular lo que nos da el principio de incertidumbre. Y así que tenemos el principio de incertidumbre de posición y momento que en física cuántica nos da este valor. ¿De acuerdo? El intervalo en valores absolutos de la indeterminación en la posición multiplicado por el valor absoluto del intervalo de momento en una partícula o en un sistema físico tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 2. Esto nos da un límite teórico que nos optimiza esa relación entre lo que os he mostrado antes, cuánto os enseño de la posición para poder dar un valor de momento o de frecuencia lo más preciso posible. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a derivar en estos momentos utilizando principios de física cuántica. Vamos a derivarlo a lo Heisenberg. Antes de nada hay que introducir algunos conceptos utilizados en física cuántica. No os quiero introducir a la física cuántica porque es muy compleja en forma de un curso por el momento, pero sí los conceptos que vamos a necesitar. Y en primer lugar, lo que ya hemos dicho antes, que todos los sistemas físicos los podemos representar como funciones de onda. Es un sistema cuántico como una función de onda. Sistema cuántico, aquí tenemos a Albert, ¿no? Es un señor que está apuntando con su mano aquí y es una representación gráfica de lo que significa esta función de ondas, ¿vale? Esta función de ondas va a ser Albert. Bueno, y las mediciones en física cuántica, las cosas que nosotros medimos y las alteraciones que introducimos en un sistema cuántico, pero el proceso de medición o de alteración, se realizan con operadores. ¿Qué es un operador? Vamos a ver este ejemplo muy intuitivo. Nos vamos a inventar un operador, que es una operación matemática, que la vamos a llamar giro a la derecha. Entonces tenemos a Albert aquí, tenemos a nuestra función de ondas aquí y cuando aplicamos el operador sobre la función de ondas, el operador giro a la derecha, que lo vamos a representar por R de right con un sombrerito, cuando este operador actúa sobre la función de ondas lo que hace es girar nuestro sistema cuántico a Albert 90 grados hacia la derecha. ¿Habéis visto? Ahora Albert está a 90 grados a la derecha. Bien, ahora lo que vamos a hacer es inventarnos otro operador. Y este operador se va a denominar giro a la izquierda. Y bueno, si aplicamos left, con aquí el sombrerito, si aplicamos esta función matemática, este operador, sobre nuestra función de ondas, el efecto es que Albert, en vez de girar 90 grados como antes a la derecha, nos gira 90 grados hacia la izquierda y ahora apunta hacia arriba. Entonces, bueno, pues tenemos dos operadores. Los operadores muchas veces se denominan observables, porque es lo que nosotros observamos. Y en física cuántica, tanto para la posición como para el momento, va a tener su propio operador cuántico, su propio observable, su propia función. Muy bien,
Y ahora lo que vamos a demostrar es que con los dos operadores de giro a la derecha y giro a la izquierda va a dar igual el orden en el que apliquemos los operadores sobre la función de ondas, vamos a obtener siempre el mismo resultado. Entonces tenemos un Albert aquí a la izquierda con su función de ondas y otro Albert aquí a la derecha con su función de ondas. ¿Vale? A este le hemos aplicado el operador de giro a la derecha y ha girado 90 grados a la derecha y señala hacia abajo. En este caso le hemos aplicado el operador de giro a la izquierda 90 grados y lo que hace Albert es girar a la izquierda 90 grados. Fijaos, señalan de manera diferente, este abajo y este arriba. Vale, pues a continuación lo que hacemos es a este al que habíamos aplicado el operador de giro a la derecha, le aplicamos el operador de giro a la izquierda. Y como vosotros os podéis imaginar, pues ha cambiado de posición y adquiere la posición inicial. Entonces, esta operación, donde primero atacamos la función de ondas con el giro a la derecha y después con el giro de la izquierda, lo que hace es volver a Albert a la posición inicial. Pero lo mismo sucede cuando lo que hemos hecho ha sido primero aplicar el giro a la izquierda seguido del giro a la derecha. Obtenemos el mismo resultado. Esta operación y esta operación son iguales, son idénticas. Y podemos representarlo de esta manera. Esta parte la pasamos aquí a la izquierda con un signo negativo y hacemos que la operación que hemos hecho en un sentido y la operación que hemos hecho en otro sentido es igual a 0. Y diréis, pues vaya estupidez. Es decir, esto yo ya lo sabía, ¿no? Si hacemos que 3 por 4 menos 4 por 3 es igual a 0, ¿no? Bien, pues esto era antes de Heisenberg, la idea que tenía la gente, ¿no? Esto lo podemos representar factorizando la función de ondas y representando esta operación con los operadores, ¿vale? Primero derecha seguido de izquierda menos primero izquierda seguido de derecha es igual a 0. Y estos operadores, el de derecha y el de izquierda, son compatibles, se denominan operadores compatibles, son conmutativos. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de conmutativa. Da igual el orden de aplicación, se obtiene el mismo resultado y por eso tenemos esta operación que nos da 0. La propiedad conmutativa es propia de lo que se denomina álgebra abeliana, pero estamos en el mundo de la física cuántica. Tenemos otros tipos de operadores en la física cuántica que son muy comunes y muy importantes. Aquí tenemos de nuevo a nuestro Albert con su función de ondas y vamos a definir otro operador diferente. Va a ser el operador adelante 10 pasos o F de forward. Lo aplicamos sobre nuestra función de ondas y nuestra función de ondas se va a desplazar 10 pasos a la derecha, a donde esté apuntando la mano. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace este operador. El operador forward, 10 pasos. El operador muévete hacia la derecha, 10 pasos. Y ahora lo que vamos a hacer es combinar o medir el operador de muévete hacia adelante 10 pasos, lo vamos a combinar con el operador de gira a la derecha. Son dos operadores diferentes. Tenemos a nuestro Albert que está en esta posición inicial. Y aplicamos el operador ve hacia adelante 10 pasos y Albert lo que hace es, a partir de su posición inicial, se mueve 10 pasos hacia la derecha donde señala su mano. Y es esta operación, F aplicada sobre la función de ondas. Y a continuación vamos a aplicar sobre esta operación el giro a la derecha. ¿De acuerdo? Y lo que sucede es que nuestro Albert en esta posición gira a la derecha y ahora nos apunta este punto con su mano. Y este punto representa esta operación. ¿De acuerdo? La posición después de primero aplicar el operador de moverse a la derecha, no de moverse a la derecha, de moverse hacia adelante, seguido del operador gira a la izquierda.
Y esta operación sobre la función de ondas hace que nuestra función de ondas acabe aquí. Muy bien, pues mantenemos la solución anterior y la tenemos aquí representada. Y ahora vamos a hacer las mismas operaciones pero al revés. En un primer lugar vamos a girar y después de aplicar el operador de giro a la derecha sobre la función de ondas, lo que ha hecho es girarnos al ver 90 grados hacia la derecha. Pero ahora, fijaos, apunta hacia abajo. Y si a continuación aplicamos el operador de vete hacia adelante, Albert se nos mueve y nos marca esta otra posición. ¿Por qué? Fijaos, es muy diferente del resultado anterior, porque ahora si aplicamos primero giro a la derecha seguido de vete hacia adelante, ese giro a la derecha ha interferido con el resultado del operador vete hacia adelante. Estos operadores interfieren el uno con el otro y nos deja aquí una diferencia entre esta operación y esta operación que podemos medirla y, por ejemplo, pues va a ser IH multiplicada a la función de ondas. Pongo IH, este es el número irracional I porque aparece muchas veces en física cuántica, multiplicado por H como un ejemplo. Podría ser A o B o C, pero va a ser un ejemplo que nos va a simplificar después el entender el principio de incertidumbre entre posición y momento. Entonces, pues es un número, IH. Y esto implica que si hacemos primero esta operación y le restamos el resultado de esta otra operación, ya no es cero. Ya no conmutan estos operadores, porque interfieren entre ellos. El resultado no es cero. Ponemos menos IH, podría poner más IH, da igual, simplemente lo he puesto como menos I porque estamos quitando el resultado de este menos este, ¿no? Y está más cerca del origen de coordenadas, simplemente por eso, ¿no? Pero fijaos, ahora esto lo que podemos hacer es, vamos a factorizar la función de ondas y lo ponemos como un corchete. FR menos RF por esta función de ondas es igual a menos IH función de ondas. Y estos dos operadores pues son incompatibles. Y lo representamos de esta manera. El conmutador, a esta operación entre corchetes se le llama conmutador. El conmutador entre los operadores F y R no es cero. ¿De acuerdo? La operación de conmutación, el conmutador, se suele poner de manera resumida en física cuántica de esta manera, como un corchete, un operador coma y el siguiente operador. Esto simplemente es una manera resumida de indicar F por R menos R por F, pues es igual a esto. Podemos eliminar la función de ondas aquí y normalmente los conmutadores entre operadores en física cuántica se representan de esta manera. Y esta operación de conmutación pues tiene un valor que no es cero, que es IH. Y esto pues tiene otra consecuencia muy importante. Esto implica que ninguno de estos conmutadores puede ser cero. Si F es 0, 0 por R menos R por 0 sería 0. Estos operadores nunca pueden ser 0 porque violarían esta relación de conmutación. Y esto que veis aquí es un principio de incertidumbre, pero en vez de colocarlo como una desigualdad, es una igualdad en forma de un conmutador. El conmutador entre estos dos operadores no es cero, no son conmutativos y constituyen un tipo de álgebra no conmutativa que se llama no abeliana y que es propio de operadores que interfieren y que nunca pueden ser cero, como posición y momento. Ahora vamos a calcular lo siguiente. Pues vamos a calcular una expresión parecida a un principio de indeterminación, ¿de acuerdo? Un intervalo en el operador R multiplicado por el intervalo en el operador F va a ser igual a un número que queremos calcular, que esto es básicamente como la incertidumbre en el operador de giro a la derecha por la incertidumbre en el operador de vete hacia adelante y vamos a ver a qué equivale.
es el producto de las desviaciones entre dos operadores cuánticos que son incompatibles. Y podemos representar esta desviación, que la podemos considerar infinitesimal, entre estas dos operaciones, esta desviación, este intervalo, de esta manera. En física cuántica es una manera muy utilizada de poner estos intervalos en vez de diferenciales normales y corrientes, porque muchos de estos operadores son matrices. Y básicamente es el propio operador más una cantidad infinitesimal de operador, que se consigue multiplicando el propio operador por un número muy pequeñito, epsilon. Y esto, el operador más un pequeñito número multiplicando al operador mismo, es lo que nos proporciona un pequeño intervalo del operador R, en este caso. Es así como se representan los intervalos en física cuántica. El operador más una cantidad infinitesimal de operador. Bueno, pues calculamos, ponemos aquí este intervalo, lo multiplicamos por el intervalo en el operador f con un epsilon y vamos a calcular el resultado, que va a ser igual a k. Esto es un número infinitesimal. Así que operando tenemos rf más r epsilon f más epsilon rf más epsilon al cuadrado rf es igual a k. Bien, estas expresiones que tienen este número pequeñito infinitesimal, podemos hacer que este número pequeñito sea tan pequeño que pueda ser despreciable en comparación con la operación rf. Así que los podemos eliminar. Estos productos por epsilon los despreciamos y nos queda que k va a ser igual al resultado de r por f. Y nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Vale? La multiplicación entre las desviaciones del operador R y del operador F es igual a RF. Bueno, pues vamos a ver a qué equivale RF. Tenemos que recordar para ello la relación de conmutación, que es al final una ecuación de incertidumbre. FR menos RF es igual a menos IH, no puede ser cero. Y F o R tampoco pueden ser cero. Recordemos eso. Bien, pues si delta R delta F es igual a RF, RF, si lo despejamos, va a ser igual a IH más FR. Fijaos, va a ser igual a IH más el resultado de FR. ¿Y qué hacemos con esto? Bien, este producto no puede ser menos IH, porque entonces nos anularía esto 0, nos daría esta igualdad como 0. Pero no puede ser IH menos IH, ¿por qué? Porque si esto es menos IH, para que este menos IH sea igual a este menos IH, esto tiene que ser 0. Y eso implica que o R o F sean 0. Por lo tanto, si alguno de los dos es 0, este tiene que ser 0, no puede ser menos IH. ¿Veis? Esta relación de conmutación, de momento, nos obliga a que este producto FR nunca pueda ser menos IH, porque viola la relación de conmutación. Por lo tanto, este producto entre los intervalos nunca será 0. Será un número, podrá ser positivo, muy positivo, podrá ser negativo, muy negativo, pero nunca puede ser 0. Ya nos vamos acercando. Como el resultado puede ser cualquier número positivo o negativo, pero diferente de 0, esta igualdad la podemos representar como una desigualdad. Y podríamos decir lo siguiente. Podríamos proponer que los valores absolutos de las multiplicaciones de estos intervalos van a ser siempre mayor o igual que el valor absoluto de esta operación IH más FR. ¿Por qué? Porque como este producto nunca puede ser 0, si ponemos aquí las barritas con los valores absolutos, nos da igual que esta operación sea positiva, que esta operación
sea negativa, que da igual. Va a ser una desigualdad siempre mayor o igual. Muy bien, pues tenemos que hemos transformado esa igualdad en una desigualdad simplemente porque este producto ya no puede ser cero. Pero si os fijáis, tenemos aquí IH más algo, FR, que puede adquirir cualquier valor menos IH. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo que hizo Heisenberg en una aproximación parecida fue decir, vale, podemos despreciar la contribución de ese FR que teníamos aquí, porque si lo consideramos muy cercano a cero, aunque o muy más pequeñito que IH, podemos aproximar esta desigualdad a que sea mayor o igual que IH mismo, si lo consideramos muy pequeño, y si consideramos que tiene un valor muy grande, incluso si es un valor negativo muy grande, en valor absoluto va a ser mayor o igual que IH. ¿De acuerdo? Entonces Heisenberg partió de una ecuación de este estilo. Él propuso, de hecho, él lo que hizo fue más que proponer mayor o igual que IH o H, como él lo hizo, fue mayor o igual que aproximadamente un número aproximado a H. ¿De acuerdo? Eso fue lo que él hizo. El problema ahora es que en esta desigualdad que tenemos aquí, con esas desviaciones en el operador R y F, tenemos un número imaginario. Pero al ser una desigualdad con valores absolutos, pues lo que podemos hacer es elevarlos al cuadrado sin ningún problema. Y esta elevación al cuadrado hace que i cuadrado sea menos h cuadrado, pero al final estamos hablando de una inecuación con valores absolutos, por lo tanto este menos nos lo podemos quitar de encima y proporcionaríamos que el cuadrado de las desviaciones en el operador R multiplicado por el cuadrado de las desviaciones en el operador F va a ser igual o mayor que h al cuadrado. Y este cuadrado de aquí se denomina varianza, ¿de acuerdo? La multiplicación de las varianzas en el operador R y en el operador F va a ser mayor o igual que h al cuadrado. Y como tenemos estos cuadrados, pues podemos volver a hacer la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esto es un comentario que os quiero hacer a vosotros que sepáis un poquito más de física cuántica. Y volveríamos a tener que delta R y delta F es igual a H, que básicamente es quitarnos el I de ahí. Básicamente. Y nos quedamos con esta desigualdad. Esta operación de elevación al cuadrado, para aquellos de vosotros que sabéis física cuántica, realmente lo que implica es una multiplicación por el conjugado complejo del operador. Y como sabéis, una multiplicación del operador por su conjugado complejo ya da un valor real que corresponde a un observable. Pero de esta manera, un poquito más simple, hemos llegado a dar la desigualdad RF mayor o igual que H. ¿De acuerdo? Pero realmente esa desigualdad que os he enseñado anteriormente y que fue a la que llegó Heisenberg no es exactamente así. Vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle. Como ya hemos visto, el producto de las incertidumbres entre estos dos operadores tiene que ser mayor o igual que IH más el resultado de F por R. Y como ya hemos dicho, este operador no puede ser igual a menos IH, no puede anular esta operación porque entonces lo que hacemos es invalidar el conmutador. Ya no estaríamos hablando de dos operadores no conmutativos, sino que serían operadores conmutativos. Eso lo tenemos claro. Pero sin embargo, esta desigualdad no significa que el resultado de este producto tenga que ser mayor o igual que H o que IH en este caso cuando estamos todavía trabajando con el número imaginario. ¿De acuerdo? No, porque bien, si F y R no se acerca, quiero decir, no toma el valor de menos IH, pero sí se puede acercar lo suficientemente a él para
quitarle gran parte y que esta desigualdad sea mayor o igual que algo que es más pequeño que IH. Por ejemplo, si el operador FR se diferencia de IH en un diferencial, es decir, no es igual a menos IH, sino que es menos IH más una pequeñísima cantidad, esta operación, este IH con este IH, se anularían, sería cero, y nos quedaría una desigualdad de este estilo. Vale, sabemos que esta desigualdad va a ser siempre mayor o igual que cero, pero podemos hacer esa cantidad arbitrariamente pequeña hasta llegar a una cantidad epsilon que puede llegar a ser mucho más pequeña que la constante de Planck. Entonces, ¿qué nos asegura que el principio de incertidumbre que hemos derivado es mayor o igual que la constante de Planck? Pues realmente nada. Vamos a seguir estudiándolo porque podemos refinar el resultado. En teoría no cumpliría con nuestra desigualdad original, ya que esta inecuación sería tan válida como la que hemos propuesto anteriormente con la constante de Planck aquí. ¿O no ese es el caso? Vamos a seguir estudiándolo. Bien, fijémonos en la desigualdad, no en la desigualdad, sino en el conmutador original. Recordad que este conmutador es el que evita que esta operación sea cero. FR menos RF es igual a menos IH. Bien, si FR adquiere un valor que es casi IH, que se acerca a IH, RF va a tomar un valor que se va a aproximar muchísimo a cero. Y aunque IH es una cantidad pequeña, es, digamos, de un orden mayor que un cero. Con lo que quiero decir es que en este conmutador, las operaciones entre los operadores, a pesar de que se invierte el orden de aplicación, el resultado tienen que ser aproximadamente del mismo orden. No puede ser este casi cero y este, por ejemplo, IH. Son operadores matemáticos que más o menos se va a obtener un resultado similar, que realmente difieren en una cantidad muy pequeñita, pero tenemos que pensar que estas operaciones tienen que tener un orden numérico comparable. Este no puede ser casi cero y este no puede ser casi IH, ¿de acuerdo? Tienen que ser cantidades de orden comparable y esto es clave. Si no se cumpliera esto, podríamos llegar a una situación donde esto fuera casi cero y ya no cumpliríamos el conmutador y tendríamos operadores conmutativos, que no es lo que tenemos. Los operadores del conmutador, por lo tanto, deben ser de orden comparable. De hecho, lo son. No vamos a obtener grandes diferencias si cambiamos el orden de aplicación, ¿no? Entonces, partimos otra vez de nuestro conmutador FR menos RF es igual a menos IH y fijaos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar que el resultado de RF y el resultado de FR, esto no es un 0, esto es una O, vamos a ponerlo así, es un número de orden, por eso pongo una O, comparable. Le pongo un más porque si fuera un menos nos daría 0, evidentemente. Entonces nos ponemos en el caso más extremo. El caso más extremo significa que tenemos un sumatorio de dos números del mismo signo, da igual que sea esto más o menos, ¿de acuerdo? Dentro de ese conmutador. Esta es la situación más extrema. Entonces tenemos aquí un número de orden O más otro número de orden O. Ese conmutador va a tener un orden 2O. Y ahora fijaos, podemos pasar este 2 aquí al otro lado y nos queda que el conmutador, los conmutadores que hemos definido, debido a que tienen que tener
unos valores de orden similar pero que difieren solo en menos IH, realmente el conmutador adquiere este valor en la posición en el caso más extremo. Menos IH dividido entre 2. Y ahora, si repitiéramos todas las operaciones que hemos hecho anteriormente, obtendríamos que la desigualdad mínima que nos permite tener el conmutador ahora en esta forma y el producto de las indeterminaciones en los operadores R y F, en vez de ser H, es mayor o igual que H medios. Y entonces ya obtenemos lo que realmente se conoce como el principio de incertidumbre. Si esto fuera posición sería posición, si esto fuera momento sería momento. El principio de incertidumbre entre posición y momento, que es mayor o igual que la constante de Planck. En realidad el de incertidumbre es la reducida, pero dividido entre 2. Este tipo de operaciones las he simplificado, pero realmente si diéramos un curso de física cuántica como Dios manda, el obtener esta desigualdad es una cosa muy sencilla, porque a partir de un conmutador la desigualdad es igual a un medio el valor de expectación, que es como el valor medio, del conmutador entre los dos operadores y nos da de manera inmediata pues el valor que ya conocemos de la constante de Planck reducida dividida entre 2. Pero esta es una manera un poco más simple y más primitiva de obtener nuestra ecuación del principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a estudiar los operadores de posición y momento, utilizando el ejemplo que hemos desarrollado anteriormente. Tenemos el operador de posición, que en física cuántica el operador de posición es simplemente multiplicar por la posición a la función de ondas. El operador de momento es un poco más complicado. Tampoco os voy a describir cómo se genera, es muy sencillo, pero tiene un menos i, la constante reducida de Planck, y es una diferenciación con respecto a la posición de la función de ondas, de x, ¿no? Aquí x y de x. Estos son los operadores. Así que lo único que tenemos que calcular es el conmutador, porque si tenemos el conmutador no es necesario que hagamos todas las operaciones anteriores, podemos derivar de manera directa la desigualdad del principio de incertidumbre. Así que tenemos que calcular el conmutador de la posición y el momento actuando sobre una función de ondas. Los cálculos son súper sencillos. Aquí tenemos el conmutador y lo desarrollamos xp menos px sobre la función de ondas. ¿Vale? La función de ondas la pasamos dentro y sustituimos los operadores. Y fijaos, en este caso el primer operador que actúa sobre la función es el operador de posición x y función de onda y lo ponemos en un corchete porque esto es una unidad. Y a continuación viene el operador de momento, que es IH y la derivada con respecto a x de esta función, porque este operador está aplicando ahora sobre el resultado del operador de posición. Y en este caso es diferente. En este caso, primero aplica la derivación y después al resultado de la derivación se le multiplica por la posición. ¿Veis? Bueno, pues ahora vamos a operar y la derivada de x de un producto de funciones, como sabéis, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Así que hagamos las operaciones. Ponemos así, este es fácil, menos i x h de x con la función de ondas, y aquí la derivada del primero por el segundo sin derivar es i h, o la constante de Planck reducida, y la propia función de ondas, más el segundo, la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bueno, pues el primero sin derivar es x y la derivada del segundo es y constante de Planck derivada con respecto a x de la función de ondas. Podéis hacerlo en el papel, pero lo importante es que esto de aquí es de signo positivo y es igual a esto de aquí, pero con signo negativo. Esto se nos anula con esto y nos queda esto de aquí. Y constante de Planck,
función de ondas. La solución del conmutador, por lo tanto, es directa. La relación de conmutación entre posición y momento en física cuántica es igual a I, constante de Planck reducida. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. Y sin repetir las operaciones que hemos visto en el ejemplo anterior, el principio de incertidumbre, pues nos queda justo esto. Delta X delta P mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 2. Bueno, si hiciéramos las operaciones que hicimos anteriormente, esto sería la constante de Planck reducida sin el 2, que es más o menos lo que hizo Planck, ¿no? Lo que hizo Heisenberg, que dijo, pues aproximadamente esto tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck, más o menos, sin reducir y sin nada, ¿no? Pero si aplicamos las ecuaciones de la física cuántica y el razonamiento que hemos seguido anteriormente, pues sería, utilizando este conmutador, llegaríamos a esta relación aquí, que es el principio de incertidumbre. Pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo un enlace, dos enlaces, uno de ellos al curso de relatividad especial para aquellos de vosotros que queráis aprender pues eso, relatividad especial, y también la notación tensorial que hemos utilizado en esta lección. También os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veis aquí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.